¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos. Esta es su servidora Nubia Cañizales, en esta ocasión desde Orlando, Estados Unidos, Orlando, Florida. Un lugar en donde nos tocó venir con nuestro compañero Jorge Santos, nuestro camarógrafo en este momento, y también en la compañía, y verán algunas fotos de Nuno Banda. Un viaje repentino a los Estados Unidos y sobre todo Orlando, en donde nos tocó ese frío pues que ha sorprendido a Florida y por supuesto también a Orlando. Vámonos a la palabra de Dios. La Biblia dice en Salmo 2:8: pídeme y te daré por herencia todas las naciones. Y hay veces que pues no pensamos en esta porción bíblica, pero hay muchos hombres y mujeres que sí lo han hecho, y Dios creyó en eso, y toda promesa de Dios se cumple. Y siento decir esta porción de la palabra porque es lo que veo reflejado en la vida, de la cual pues quiero presentarles un puertorriqueño que Dios ha puesto en honra, el pastor Jerry López. Para mí es un gusto, bueno, ya nos conocemos, pero sí, estamos en su hogar. Gracias por recibirnos. Gracias, un pastor placer, Jerry. Nubia. Dios te bendiga, gracias, y un honor poder estar aquí con ustedes y contento de contar todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Maravilloso. Estábamos en una plática, porque siempre me gusta hacer este programa muy orgánico, muy normal, muy real, y en nuestra visita que Dios propició, estábamos platicando, porque esta visita tiene un propósito y después vamos a decirlo, y del mismo pastor salió: Nubia, ¿por qué no grabamos? Y yo digo, bueno, era mi deseo, pero como mañana vamos a estar en otro ambiente que también vamos a compartir con ustedes, pues quedamos en esta plática tan hermosa en donde conoceremos un hombre que ama al Señor. Es pastor. ¿Desde cuándo, pastor Jerry? Desde los 16 años tuve la oportunidad de ser pastor de jóvenes en Chicago. Y soy tercera generación ministro. Mi abuelo fue pastor por 74 años. Oh, maravilloso. Mi madre también, 40 años en el ministerio. Y crecí desde bien niño, entendiendo lo que era servir al Señor, claro, ser parte del reino, conocer los secretos de Dios bien joven y poder experimentar el Espíritu Santo de muy corta edad. Y yo creo que desde toda mi vida he tenido al Señor dentro de mí. Para los 16 tuve el privilegio de ser ordenado como pastor. Qué lindo. Me imagino que los hijos de pastores se sienten muy identificados, más o menos, porque algunos sí siguen esa generación de pastorado y algunos no, pero sí saben lo que es una vida con el paraguas tan maravilloso de Jesucristo, estar 100% sirviendo a Dios y tener un padre, un abuelo, una madre pastor. Ahora, desde los 16 años recibe el llamado. ¿Cuándo usted llega a ser un apóstol? Porque hoy por hoy se le conoce como el apóstol Jerry López. Bueno, después me gustaría que el hermoso país de Panamá conociera un poquito desde el antes y el después, a cómo llegué a ese momento. Mi madre, una mujer que nos crió sola toda su vida, vino a conocer a mi padre biológico a los 21 años. Okay. Ella, siendo criada en el ministerio toda la vida y siendo abandonada por su pareja, que en aquel entonces fue mi padre biológico, yo lo vine a conocer a los 21 años de edad. Sí, ¿no? Ya le iba a preguntar si lo conocía. Lo logré conocer a los 21 años. Y tengo 46 años, creo que sí lo he visto 5 veces en mi vida, ha sido mucho, pero no fue hasta los 8 años de edad que realmente un impacto cultural muy grande en mi vida, porque fuimos de la isla de Puerto Rico a Chicago, donde nos criamos como jóvenes, y a los 13 años fue cuando el impacto más grande de mi vida ocurrió, donde yo dejé de ser niño. Y cuento esto como parte de mi trayectoria a cómo logré y he llegado al ministerio apostólico, porque fue parte de todo mi historia. Y a los 13 años de edad, yo soy en medio de 3 hermanos, el mayor, 15 años de parte madre. Yo tenía 13 y yo le llevo 6 años al menor. Y una noche, el hermano mío de 15 años de edad, él llega a la casa y, para nuestra sorpresa, llega con una niña 6 meses embarazada. Ella tenía 15, igual que él, con 6 meses de embarazo. Nunca la habíamos visto. La primera vez que vemos a esta niña, yo dije, mi madre va a matar a este muchacho.
Yo dije, ¿cómo va a ser esto? Y nadie sabía quién era ella. Nosotros no sabíamos quién era ella. Y eran como ya casi las 11 de la noche y mi madre llega y ella ve este escenario y para mi sorpresa empezó a llorar, a pedirnos perdón. Y era porque estaba trabajando ella 2 trabajos, más estudiando de noche, y nos estábamos criando en las calles. Y esto salió por consecuencia de que las calles nos estaban criando, porque había veces que pasaban 2 y 3 días y no veíamos a nuestra madre porque ella estaba estudiando. Claro. O sea, nos levantábamos en la mañana, nos íbamos para el colegio caminando, donde teníamos que caminar a veces 3 y 4 kilómetros de distancia para la escuela, y pasaban días y no la veíamos. So, literalmente nos estábamos criándonos en la calle y ella se sintió culpable por eso. ¿Cuántos años pasó así, Pastor Jerry? Literalmente desde que llegamos a Chicago. Yo tenía unos 9 años, 8 a 9 años, casi ya cumpliendo los 9 años. Ahora, usted nace en Puerto Rico. Nosotros nacimos en Puerto Rico, sí. Y este shock que nos ocurrió a nosotros, en ese día yo dejé de ser niño. A los 13 años de edad, yo literalmente dejé de ser niño. Y yo dije, yo voy a sacar a mi familia de la pobreza. Yo voy a sacar a mi madre de esta pobreza. Porque al verla tan triste y verla con esa angustia de sentirse culpable, de que está haciendo todo lo que ella podía por nosotros, yo dije, yo voy a cambiar la historia. Y en ese día dejé de ser niño y me arropé más del Señor. Yo veía cuánto ella estaba batallando y yo dije, voy a cambiar esta trayectoria, y ahí fue donde realmente empezó mi historia. Y a los 16 años me ordenaron como pastor de jóvenes en Chicago. Y pasaron muchos años después. Y hace 5 años atrás empecé a caminar en el ministerio apostólico después de más de 20 años trabajando con pastores y pastoreando, porque hubo una pasión extremadamente grande en lo que era la restauración, porque como vengo de un lugar quebrantado y roto, aprendí que la restauración siempre venía y se convirtió parte de mi vida. Y así fue como llegué al ministerio apostólico a través de Bishop Clint Brown. Ministerio americano. Llevo la mayor parte de mi ministerio en los ministerios anglos y muy poco los latinos. Y esa es parte de la trayectoria apostólica, y hoy por hoy pues estamos muy bendecidos de Maravilloso. caminar. Ahora, es un joven que decide levantar a su familia de la pobreza, de la situación tan paupérrima, podríamos decir, en la cual ustedes fueron criados. Ahora, muchos se preguntarán, pero bueno, como pastor, ¿cómo lo iba a hacer? Claro, la fe. Estamos hablando con personas tanto cristianas como no, y hay unas que dicen no creer en Dios, pero cuando se pinchan le dicen, ay, Dios mío, ¿verdad? Pero, ¿cómo comenzó esa familia a tener esa vida totalmente diferente estando usted a tiempo completo en el ministerio? Pues fíjate que para mí, cuando yo llegué a los 19 años de edad, yo había ya emprendido 3 negocios. Nunca he tenido un trabajo, siempre he sido un emprendedor. Porque yo sabía que para hacer lo que yo quería hacer en el Evangelio, tenía que partirme muchos pedazos, porque siempre quería estar metido dentro de la iglesia, mas no tenía... Pero eran necesarios los recursos. Es correcto. Claro. Y empecé a hacer inventos y cosas, y a los 19 años había aprendido casi 10 diferentes cosas de lo que era la construcción. Y había ahorrado $5,200 y me convertí en contratista general a los 19 años. Y fue mi primera grande empresa como empresario. Qué bien. A los 20 años ya tenía mi licencia, y una trayectoria de 5 años después me había convertido en el primer millonario de mi familia, con más de 40 empleados. Y tuvo que estar en varios estados. Todo esto ocurrió en Chicago. Muy bien. Durante el tiempo que estuve en Chicago. Y así fue donde yo pude intercambiar mi tiempo sin tener que comprometer el propósito. Por supuesto. Porque pude tener un balance y un equilibrio sólido, donde
no tenía que preocuparme por mi tiempo para servir. Sí, gracias a Dios. Y porque una de las cosas que nosotros los cristianos debemos hacer es preocuparnos por la iglesia, por nuestro pastor. Para eso son nuestros diezmos y ofrendas. Así es. Definitivamente. Ahora, obvio, la historia es larga, pero lo que me lleva a conocerlo hace 4 años es Phil Coyne. Así ¿verdad? Apareció una foto en mi celular y ya mi sobrino en otro estado aquí de los Estados Unidos dice, él es el Phil Coyne. O sea, que ya está siendo conocido, mucho más de lo que lo pensamos. Pero dígame, ¿cómo? Yo sé que tendremos que acortar la historia, pero ¿cómo llega Phil Coyne? Muy interesante y muy buena pregunta. En el 2015, hace 10 años atrás, recibo una llamada de un amigo, Antonio, que por cierto, desafortunadamente en la primera ronda de COVID, él murió de COVID. Oh, no me digas. Y él me viene y me llama. En aquel entonces todavía no había sido apóstol ordenado. Me dice, Pastor Jerry, tienes que saber esto llamado Bitcoin. Yo le dije, amado, desafortunadamente no te puedo ayudar. Yo no quiero saber nada de eso. No, tienes que ver esto llamado Bitcoin. Y larga historia, lo di por loco, para serte bien sincero, y me aparece en mi casa el día después de Miami. Manejó 3 horas y media. Y ahora, ¿qué yo voy a hacer? Me tocó la puerta, me dijo, tú tienes que saber esto. Ese día cambió mi vida. Y él viene, estuvo todo el día conmigo, me habló de lo que era Bitcoin y me abrió mi primera cartera digital. Okay. Su billetera. Mi billetera de Bitcoin, y me mandó ordenar una tarjeta de débito llamada BitPay y me regaló mi primer Bitcoin. Bitcoin aquel entonces estaba en $283. Y me lo regaló y se fue. El día después se quedó en mi casa, cenamos y todo. 45 días después viene y me llama y me dice, Pastor, ¿viste eso de Bitcoin? Ve y mira la cartera que te hice. Y de la verdad que ni la he mirado. Y cuando la veo era casi $1,000. Y yo dije, esto no puede ser. Dice, no, que tú haces depositando esos Bitcoin aquí. Y él viene y me dice, no, mira abajo, todavía dice 1, ¿verdad? Y dije, sí, es el mismo. Y yo, no puede ser posible que en 45 días esto fue de $283 casi $1,000, es imposible. ¿Esto fue en qué año? En 2015. 2015, sí. Y ese para atrás y para adelante duró como 2 horas. Me ayudó a activar mi tarjeta que me había llegado hace como un mes atrás. Y fui y saqué $220. Yo dije, esto es verdad, esto sí es real. Y así empezó la trayectoria. Y ese día me ocurrió algo muy interesante. Resulta que cuando yo era niño, el apóstol Luis Tobal, un hombre que amo muchísimo, me dio una palabra profética a los 16 años. Y él me dijo, tú cargas 2 espadas. En tu mano izquierda cargas la espada de las riquezas del reino. Incluso hasta el zurdo soy, con todos mis contratos los hago con mi izquierda. Y en la mano derecha tienes la espada del ministerio. Amén. Vas a tener acceso a las riquezas del reino, porque vas a cambiar la manera de dar en el mundo. Amén. Soy un niño, nunca había tenido nada, o sea... Pero cuando pasó lo de Bitcoin con su amigo, que lamentablemente falleció, ¿se acordó de esa promesa? Ahí es. Cuando yo vi todo esto de Bitcoin, me acordé de la palabra profética. Y yo dije, ¿será que a través de esto es que yo voy a cambiar la manera de dar? Porque yo decía, uno puede cambiar la manera de dar, pero ¿cómo? O sea, yo soy próspero, soy millonario, pero para realmente cambiar una cultura de dar, tienes que tener una abundancia sobrenatural de acuerdo a la promesa de Malaquías 3. ¿No? Por supuesto. Ahora, quiero hacer un alto aquí de lo que hablamos antes de grabar, porque hay gente, y hablemos en la realidad, le choca y no pueden aceptar ni creer cómo que un pastor tiene tanto dinero. Se supone que deben ser humildes, tener una casita, una familia, y si tienen dinero, pues que se lo den a los pobres. Pero eso Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Así riquezas espirituales y, por supuesto, económicas.
¿Cómo maneja usted? Porque le preguntaba, y me gustaría que aquí lo hablásemos brevemente para seguir esta historia maravillosa. ¿Cómo ha manejado eso? Porque definitivamente muchas personas le habrán dicho esto. Claro, pues mira, una de las cosas que yo enseño mucho es tener las llaves de lo que es la prosperidad del reino. Desafortunadamente por muchos años ha habido muchas personas que han manipulado eso, pero... Y que han dado mal testimonio. Muy mal testimonio de eso, pero si vamos a la palabra es muy clara, o sea, y hay una sola vez en la palabra que Dios te dice una palabra clave en los 66 libros de la palabra, y ese es en Malaquías 3, donde Él te dice, pruébame a mí en esto. Amén. Es la única vez en 66 libros que Él te dice, probadme a mí en esto, dependiendo si está en la Reina Valera o Nueva Versión Internacional. Okay. Y Él te dice 3 cosas clave. Pruébame a mí en esto. Y después viene y te dice que yo voy a hacer X. Él te dice, pruébame. Eso es un contrato automáticamente del padre a sus hijos. Y después Él viene y te dice que yo voy a hacer esto si tú haces esto. Y después al final dice, y te voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. So, probarme, yo voy a hacer esto en intercambio y esta va a ser la bendición. Pero ¿sabes qué? Él nunca te dice cuándo. Él te dice lo que va a hacer, pero Él nunca te dice cuándo. Claro. ¿Por qué? Él nunca te dice por qué lo va a hacer, porque ahí es donde Dios quiere que tú entiendas primero la llave de la prosperidad para poder entender lo que es un contrato entre Dios Amén. y tú, sí, muy para bien. que puedas entender las llaves del reino. Cuando yo entendí eso desde muy poca edad, yo dije, aquí hay una clave que muchos pastores, ministros y personas que diezman y ofrendan no entienden. Es que hay una deuda en el cielo a tu favor de parte de Dios a través de tu obediencia. Amén. La obediencia te lleva a ti a la redención y a la prosperidad que está desatándose en Salmo 24, donde dice de Jehová la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Porque él afirmó sobre los mares y los ríos que subirá al monte de Jehová. El limpio de manos y puro de corazón. Puro de corazón. Así eso te lleva a ti al entendimiento que la llave de la prosperidad está atada a la obediencia y entender realmente que la prosperidad es para todo aquel que entienda lo que es la llave de las riquezas del reino. Y yo entendí eso, lo empecé a aplicar en mi vida personal y a sembrar sobre la gente en el ministerio, entendiendo que la mejor manera de prosperar era a través de la siembra. Amén, Entre más amén. tú das, por supuesto. es el verdadero éxito de la prosperidad, está en el dar, no en el recibir. Amén, así mismo es. Y lo más importante que muchas personas lo sepan es que no ofrendamos ni diezmamos porque qué bondadosos somos, sino porque hay obediencia. Es un acto de obediencia. Claro. Y de ahí viene todo este tesoro que Dios nunca tiene su mano acortada para sus escogidos. Así es. Ahora, me quedan unos minutos. Phil Cohen, porque ya viene Phil Social y vamos a tener otros reportajes con usted. Ahora viene Phil Cohen, ¿por qué Phil? Muy buena pregunta. Para terminarte la parte de llevarte a Phil, cuando recibo ese sentir en mi espíritu que me di cuenta que podía monetizar a Bitcoin y empecé a pensar en la palabra profética de Luis Tobal, yo rápido entendí que había una llave que Dios me estaba mostrando de cómo yo iba a cambiar la manera de dar el mundo a través de blockchain. Y yo dije, ¿sabes qué? Por ahí lo voy a hacer. Yo fui el primero. Yo siempre te digo, nunca yo haré algo o te mandaría que usted haga algo que ya yo no haya hecho. Yo creo mucho en ser ejemplo. Es el ministerio apostólico, los primeros, los escogidos, los enviados. Yo fui, compré 500 Bitcoin, 493 Bitcoin, 494 Bitcoin, para serte exacto. Y te puedes imaginar, hoy por hoy Bitcoin está en $100,000. Sí. Pero yo hice eso porque quería realmente entender cómo fluía la prosperidad a través de la economía digital. Y lo que yo entendí fue que había algo escondido para el reino a través de la economía digital, que era la descentralización. Y en el 2018, después de unos 3 años de ser parte del mundo de blockchain, yo dije, así es que yo voy a cambiar la manera de dar.
y me vino a mi espíritu la palabra filantropía, que se llama philanthropy en inglés. Delante del Espíritu Santo en cuya presencia estamos, nunca en mi vida había pensado yo en esa palabra. Y cuando empecé a estudiar la palabra filantropía, me di cuenta de que por más de 300 años es la manera más antigua de dar a nivel de instituciones, de gobiernos, de los magnates, gente más rica del mundo. La filantropía es la manera en que ellos dan. Y yo dije, eso es lo que yo voy a hacer. Y hay gente que de manera muy original lo realiza. Así es. Ajá. Otros lo confunden, pero muchas personas con mucho dinero se convierten en filántropos. Así es. Muy bien. ¿Y cuántos años tiene Phil Cohen? Ahora mismo cumplimos 4 años en marzo 11. 4 años. Me acuerdo cuando fueron a Panamá. Así es. Y pues revolucionaron la mente de muchos, Así incluyéndonos. Pero ahora viene Phil Social y quizás el tiempo se nos acaba, pero vamos a tener otro programa en donde por este propósito es que estamos aquí en su hogar, en Orlando, Florida. Phil Social. ¿Cómo nace Phil Social? Que se despierta un día y quieres que seamos más sociables, pero también aprendiendo a darle a otros. Resulta que cuando nació Phil Cohen, creando la primera moneda de filantropía, yo dije, pues tiene que haber una manera de cómo llevarle la filantropía a la gente, un vehículo. Es como si usted tiene $1, aquí hay $1 millón en una mesa. Ese $1 millón está $1 millón en una mesa, pero en el momento que tú tomas dinero de ahí y haces una transacción con ella, a ese dinero usted le dio valor. Por supuesto. El dinero es un amplificador de tu corazón. Si eres una persona buena con dinero. Si eres una persona mala con dinero. El dinero es un amplificador. Phil Cohen es un amplificador para la filantropía. Yo dije, ¿cuál es la manera mejor para llevar a Phil Cohen al mundo? Las redes sociales. Sí. Me empecé a estudiar a Instagram, a Facebook y Twitter, y todas tenían algo en común. ¿Y quieres saber lo que tenían en común? Que todas le dan 0 a la comunidad común. Sí, es muy cierto. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar la manera de dar en el mundo. Volvemos para atrás a la palabra profética del apóstol Cristóbal. Y yo dije, voy a crear la primera red social en el mundo donde a través de tu tiempo en ella te voy a recompensar con Phil Cohen y voy a cambiar la manera de dar, ayudándote a ti a que puedas ser un filántropo sin tener que ser millonario, una institución gubernamental, una sin fines de lucros, y lo voy a regalar. El Phil Cohen por solamente la participación de los usuarios en la red social. Ahora, para finalizar, porque vamos a tener otro programa en donde vamos a tener toda esta celebración, diríamos, inauguración de la exposición de Phil Social. Ahora, ¿dónde van dirigidos aquella acción de filántropos de que usted nos permite serlo sin haberlo imaginado antes? ¿A dónde van dirigidas? ¿A donde querramos? ¿Alguna fundación? ¿O ya hay fundaciones existentes? Esa es la parte más clave de toda la red social de Phil Social. Porque la filantropía siempre ha sido a nivel institucional. Y Bitcoin, tanto como blockchain, fue creado para descentralizar las transacciones a nivel del mundo. El punto y lo más bello de lo que es Phil Social es que tú creas una causa en la red social, la causa que tú quieras personal. A mi abuela se le dañó su nevera y necesito que la comunidad me ayude a hacer una tanda para comprarle una nevera a mi abuela. Tú creas una causa dentro de la red social de Phil Social y la comunidad te contribuye Phil Cohen para esa causa. Hemos llevado a la filantropía a un nivel donde la persona común puede hacer un acto de filantropía sin tener que ser millonario. Bueno, y depende qué país están. Así es. Porque también puede ser un parque, puede ser una urbanización, una familia, en fin. Ahora, aquí esas personas, los que estamos incluidos, debemos tener información y una manera amable de poder socializarnos para poder no vender la idea, sino cautivar a otros y motivarlos para que también estén en Phil Social. Así es. Definitivo. Yo le digo a las personas, ahora mismo estás en Instagram, en Facebook, en Twitter, ¿qué beneficio tienes?
Sí. aparte de ser social, compartir videos, compartir contenido, a no ser que seas un influencer con 1 millón de usuarios y te estés ganando un cheque mensual. Aquí no necesitas ser un influencer. Sí, y también sentir la satisfacción de poder dar. Esa es la parte Porque clave. más bienaventurado es dar que recibir. Así es. Es el número 2 en Puerto Rico. Así iniciamos esta conversación, ¿verdad? El millonario número 2 en Puerto Rico. Para la gloria de Amén. Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Tenemos que aprender a hablar de dinero, no tan solo para gratificarnos a nosotros mismos, sino también dar a la obra de Dios. Así es. Estamos seguros que aquí será. Bueno, hemos conocido parte, la ha podido sintetizar muy bien. Gracias por permitirnos estar en su hogar. Amén. Y poder Placer. conocer esa cálida atención desde su esposa, todas las personas que están en su alrededor, todo lo que tienen tan bien organizado. Y bueno, al Señor, si hay algo que le agrada, es que seamos diligentes, Así es. ¿verdad? No he visto hombre diligente, ¿verdad?, que no esté frente de reyes, príncipes, y así Dios lo ha puesto delante de hombres de Amén. Dios y Amén. naciones. Gracias, Gracias a ti, Jerry Dios López. te bendiga. Vamos a tener otro programa en donde la celebración, ¿verdad?, muy llena de Dios, con hombres de otros países, ¿verdad?, que realmente el pastor Jerry con su invitación nos va a permitir conocerles en el próximo programa, el próximo fin de semana, y sé que será de su agrado. Y estaremos conociendo a partir de otros programas qué es Phil Coinis, qué es Phil Social, porque Dios está en esto. Amén. Jerry López, gracias por permitirnos que hablemos con un hombre de Dios que piensa en otros también. Bendiciones. Bendiciones.